Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Ana Isabel Almaguer Juárez. El día de hoy voy a compartir con ustedes el tema Teoría de la Sociedad de la asignatura Sistemas Sociales Globales. Para comenzar, damos una pequeña introducción de lo que es la teoría social. La teoría social es una rama de la ciencia que se dedica al estudio de la sociedad humana, entendida como el conjunto de individuos que viven agrupados en diversos tipos de asociaciones, colectividades e instituciones. Esta ciencia estudia el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad. De este modo desarrollamos el tema en 9 que presento a continuación. El subtema 1 es diferenciación y autopoiesis de los sistemas sociales. Para trabajar con mi presentación me voy a guiar por el autor Niklas Luhmann. Él es un sociólogo alemán que nos dice: no podemos ocuparnos de la sociedad si ésta pudiera observarse desde afuera. Los sistemas de conciencia pueden indudablemente observar la sociedad desde fuera, pero socialmente esto queda sin consecuencias si no se es efectuada dentro del sistema de la sociedad. A través de ello entendemos entonces que toda observación social se realiza desde dentro del sistema. Y tenemos un concepto importante llamado autopoiesis. Este concepto se trata de un método de observación social y significa la capacidad de producirse a sí mismo, o también es la condición de existencia de los seres vivos en la continua autoproducción de sí mismos. Los autores que aquí menciono, Maturana y Varela, 1998, se apoyan de Niklas Luhmann. Entonces ellos están descifrando su teoría y la describen de este modo. Según ellos, son autopoéticos los sistemas que presentan una red de procesos y operaciones que los definen como tales y los hacen distinguibles a los demás sistemas, y que pueden crear o destruir elementos del mismo sistema como respuesta a las perturbaciones del medio. Aunque el sistema cambie estructuralmente, dicha red permanece invariablemente durante toda su existencia, manteniendo su identidad, y de esta manera no puede desaparecer. Los seres vivos son en particular sistemas autopoieticos porque son moleculares y están vivos solo mientras están en autopoiesis. Espero que en este sentido quede entendido el concepto. Recordemos que todo sistema que tiene autopoiesis tiene la capacidad de producirse a sí mismo. Y en este tema hablamos también de la diferenciación, entendida como la reproducción en el sistema de la diferencia primaria sistema-entorno. La diferenciación del sistema genera entornos internos dentro de un sistema. Bajo esta perspectiva, si una forma logra regular las posibilidades de realización de otra, se está ante una forma de diferenciación que prima sobre las otras. Niklas Luhmann desarrolla 4 formas de diferenciación que están enumeradas en esta diapositiva. Tenemos la diferenciación segmentaria, que se caracteriza por la igualdad de los sistemas parciales que distinguen a partir de la descendencia o a partir de las comunidades habitacionales o combinando ambos criterios. La diferenciación centro y periferia supone el principio de la segmentación y prevé una pluralidad de segmentos. La diferenciación estratificatoria, que se caracteriza por la desigualdad de rango de los sistemas parciales. La diferenciación funcional, caracterizada tanto por la desigualdad como por la igualdad de los sistemas parciales. Estas diferenciaciones las vamos a ver de una forma más completa en los siguientes temas. Entonces, para concluir, la teoría de los sistemas sociales, según Luhmann, afirma que la teoría de la sociedad debe formularse dentro de una sociedad.
En el tema 2, sociedad y sociología, únicamente vamos a definir qué es la sociedad, entendida como un conjunto de esferas relativamente autónomas que no se pueden reducir a una lógica única, la de esa sociedad. Dicho de otra manera, una sociedad está configurada en un conjunto de compartimentos, a los que llama específicamente campos, que se presentan cada uno de ellos como una estructura donde están presentes probabilidades, recompensas, ganancias y sanciones, pero de las cuales no podemos tener un conocimiento total, puesto que siempre existe un cierto grado de indeterminación. Esto considerando que, sobre todo, que la sociedad está en constante cambio. Y la sociología, pues, es el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etcétera, que ocurren en ellas. La concepción de sociedad y, en consecuencia, el enfoque teórico con el que se estudia consiste, de acuerdo a Bourdieu, por un lado en un sistema de relaciones de poder y por otro en un sistema de relaciones de significado. Este doble aspecto permite ver la sociedad considerada desde afuera como una estructura objetiva cuyas particularidades pueden ser observables, medibles y trazadas independientemente de las representaciones de los que viven en ella. Y se observa a partir de dos modelos. Tenemos el modelo objetivista, que tiende a deslizarse a la realidad de pensar de las estructuras que él mismo construye como entidades autónomas dotadas de la habilidad de actuar como agentes históricos, pero también la estudia desde un modelo subjetivista. A diferencia del modelo objetivista, el modelo subjetivista ve la realidad social solamente como el producto de la actividad de actores sociales componentes que producen su vida a través de prácticas cotidianas. Y de este modo, pues concluimos el tema 2. En el tema 3, medios de comunicación simbólicamente generalizados, encontramos a partir de Niklas Luhmann que él parte de un elemento clave para comprender a la sociedad, la comunicación. Él dice que todo lo que acontece en la sociedad es comunicación y que de no existir comunicación, entonces tampoco podríamos tener un concepto de sociedad como tal. Nos dice Luhmann que los medios de comunicación simbólicamente generalizados son definidos como recursos relativos a los procesos de intercambio entre los subsistemas del sistema social. Estos medios prevén al sistema la posibilidad de cumplir dos procesos distintos pero estrechamente relacionados. Algunos ejemplos son la escritura, la impresión y las telecomunicaciones, cuya característica es que expanden de forma importante las posibilidades de comunicación, desanclaje de comunicación de contextos copresenciales. Él menciona también en su teoría que al hablar de medios de comunicación simbólicamente generalizados, nos estamos refiriendo a instituciones semánticas que hacen posible las comunicaciones que aparentemente eran improbables, pero que sin embargo se realizan con éxito en nuestra actualidad. Un ejemplo es las que ya mencioné, las telecomunicaciones, que en un momento resultaron improbables, ahora nos permiten, ahora son un modelo de comunicación simbólicamente generalizado. En el tema 4, función, diferenciación y estructura, tenemos también que el conocimiento de un sistema es la ciencia, es en cierta medida un ejercicio de percepción. Si lo queremos conocer es un sistema vivo, por ejemplo una célula, lo primero que veremos será su estructura, su cuerpo exterior, que la distingue de otras células y de su medio ambiente. A través de esto explicamos el sistema comparándolo con una célula. En otra parte, la estructura incluye toda la serie de relaciones que se dan en su interior,
relaciones que se dan entre las partes que forman la estructura, cada una de las cuales desarrolla una función específica, en este caso, todas las células en su conjunto. Mientras el concepto de función hace referencia a la diferenciación entre cada parte y al aporte de éstas a través de su actividad que realizan al sistema, el concepto de estructura transmite la integración necesaria entre las partes de un sistema a través del cual éste funciona como tal. En síntesis es esto la diferenciación, y pasamos de este modo al tema 5, que se titula la diferenciación de variación, selección y reestabilización evolutiva. En este tema voy a definir concretamente lo que implica cada uno de los conceptos que implica, teniendo la variación como la producción de una variante o innovación para una posible selección. La selección, por su parte, indica la selección a favor o en contra que sucede con posterioridad a una variación producida en el sistema. Esto significa que la selección no puede indicar ni el inicio ni el fin de algún evento de la evolución, ya que presupone una reproducción normal, es decir, presupone la estabilidad del sistema. Y por último, la función de reestabilización, que se refiere a que tanto si selecciona o no lo nuevo, el sistema se ve obligado a realizar movimientos de adaptación y de limitación. A través de ese concepto de diferenciación podemos explicar cuáles son las características idiosincráticas propias del funcionamiento de cada área o de un departamento de una organización. Por poner un ejemplo, en alguna empresa, institución, comunidad. Estrechamente relacionada con la idea de diferenciación e integración está también el principio de variedad obligada, el cual expresa que los mecanismos internos reguladores de un sistema deben ser tan diversos como el entorno en el cual están intentando vivir. Cualquier sistema que se evite a sí mismo de su entorno está condenado a la atrofia y a perder su naturaleza compleja y distinta. Entonces, aquí hay que recalcar entonces que toda sociedad debe evolucionar para seguir permaneciendo. La capacidad de evolución de un sistema depende de la habilidad de moverse hacia formas más complejas de diferenciación e integración y de la mayor variedad del sistema de facilitar una habilidad para tratar con las contrariedades y oportunidades que caractericen ese entorno en sí. Se relaciona demasiado con la adaptación. En el tema 6 tenemos sociedad funcionalmente diferenciada. La sociedad funcionalmente diferenciada se caracteriza por el desarrollo de sistemas parciales autopoieticos encargados de reproducir una función específica del orden social. Su particularidad reposa en la idea de que cada sistema parcial es funcionalmente desigual respecto de los otros, pero igual a los demás en cuanto a que esa función, lo mismo que las del resto de los sistemas, resulta fundamental para continuar con una autopoiesis de la sociedad. Para ejemplificar esta situación, les puedo hablar, por ejemplo, de la diferenciación y evolución del medio dinero. Cómo el dinero permitió la emergencia de un sistema económico, mientras que por su lado el poder originó el sistema político. Aquí estamos hablando ya del sistema político, del sistema económico, sin embargo hay más en la sociedad moderna. Por ejemplo, el sistema científico, el sistema educativo, el sistema religioso, el sistema legal. Todos estos sistemas son iguales en su diferencia, pero esto implica que cada uno se especializa en la realización de una función a través de un cierre autopoiético, mediante el cual desarrolla un código lingüístico específico.
La economía, por ejemplo, está hablando de un código costo-beneficio. El de la política habla del gobierno y la oposición. Dicho cierre imposibilita la comunicación entre sistemas, de modo tal que entre ellos no solo es posible el acoplamiento estructural de relaciones de reciprocidad entre el sistema y de los sistemas de su entorno. Esto es la sociedad funcionalmente diferenciada. Espero que con los ejemplos haya quedado un poquito completo. En el tema 7, autoobservación y autodescripciones, Luhmann nos habla de que los hombres están constituidos en la conciencia y esta última no puede ser observada. Lo único que podemos observar es lo que comunican en forma de acciones o de ideas. Igual ocurre con las estructuras, las cuales son condensaciones de sentido antes que elementos estáticos y extremos que se imponen. La sociedad solo puede ser observada y entendida en tanto universalidad de la comunicación. Son los sistemas sociales los que hacen posible la autoobservación. Ya hablamos anteriormente de algunos sistemas sociales. Es importante aclarar que los sistemas no son entes reales, seres vivos o cualquier otra condición ontológica. Los sistemas son entidades analíticas que nos permiten observar lo que acontece en la sociedad. Son únicamente descripciones desde las cuales los observadores pueden describir la sociedad. Un ejemplo podría ser a través de encuestas, a través de resultados. La pretensión es alcanzar una descripción unitaria de lo que acontece en la sociedad con la ayuda de la distinción sociedad-entorno. La universalidad es una pretensión de alcanzar la autoobservación de la sociedad, pero no es exclusiva ni única. Pueden existir otras formas de autoobservación. Para entender mejor esta teoría de los sistemas es indispensable tener en cuenta la forma en que observa las pretensiones de la ilustración sociológica. Y aquí pues los sociólogos parten de diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo explicar estructuras constantes? ¿Cómo se establece el orden social? ¿Qué entendemos por sociedad? ¿Cuál es el fundamento de la sociedad? ¿Cuál es la esencia de la sociedad? Cabe mencionar que algunas de estas preguntas han sido resueltas por los sociólogos, sin embargo las últimas dos no. ¿Cuál es el fundamento de la sociedad? ¿Cuál es la esencia de la sociedad? Entonces, por eso en la ilustración se puso especial énfasis en la capacidad de la razón de los hombres en la construcción de lo social. Observando la racionalidad de los hombres podría comprenderse lo social. Además, en la época de la Ilustración se imaginó proyectos y fines de la modernidad sustentados en la razón misma, con la participación de todos los individuos en un propósito racional y común, y el optimismo respecto del éxito de ésta. Sin embargo, quedaban aspectos que no podían ser explicados desde esta óptica, tales como la moral, lo irracional, lo religioso, entre otras cosas. Con la teoría de los sistemas, Luhmann también plantea una nueva forma de observar lo social, no desde lo meramente racional o normativo. Él pretende que la preocupación central de la sociología sea la contingencia y la complejidad. Entendido esto, que el mundo se mueve por proyectos, no se mueve por proyectos, pero tampoco por normas. Todo lo que acontece abre posibilidades inmensas, contingentes, sobre las cuales habrá que actuar la sociedad, y cada actuar se vuelve más compleja que la realidad misma. Bueno, de esta manera pasamos a 8, el sistema educativo. Igual el sistema educativo vamos a hablar a partir de Niklas Luhmann, pero también de Bourdieu. Ambos autores coinciden, de hecho Bourdieu cita a Luhmann en algunos de sus libros y comparten que el sistema de enseñanza desempeña en las sociedades contemporáneas un papel crucial. En 2 de sus libros el autor elabora una teoría del sistema de enseñanza cuyo objetivo es mostrar
que éste renueva el orden social al conducir a los niños de la clase dominante para obtener los grados escolares que les permitan ocupar a su vez las posiciones de dominio. Además de que legitima esta clasificación escolar de los individuos y enmascara su origen social al convertirla en el resultado de cualidades supuestamente innatas de las personas. Sin embargo, da a conocer de que no son cualidades innatas, son producto de la educación que cada niño, según su contexto y sus posibilidades, puede llevar a cabo. En un libro de Bourdieu llamado La reproducción, aparece otro concepto importante en su argumentación. Bourdieu nos habla de la violencia simbólica y dice: cuando muestra que el sistema de enseñanza ejerce un poder derivado de este tipo de violencia que atribuye a dar legitimidad a la relación de fuerza que está en el origen de las jerarquías sociales. La noción de violencia simbólica permite la interiorización por parte de los agentes de dominio social inherente a la posición que ocupan en un campo dado y en general a su posición social. Dicho de otro modo, Bourdieu nos menciona que la violencia simbólica es introducida a través del sistema educativo, de manera que a través de las jerarquías enseñamos a los niños actitudes de dominante-dominado, de manera que es normal tanto ser dominante como ser dominado ante la sociedad. Y en sus propias palabras, él define la violencia simbólica como una manera que se ejerce sobre un agente con su propia complicidad, es decir, el agente está de acuerdo a sufrir ese tipo de violencia, aun cuando saben que están sometidos a esa violencia simbólica que mencionamos, y ese agente contribuye a producir la eficacia de aquello que lo determina en la medida en que la estructura se lo solicita, y casi siempre es en el ajuste entre los determinantes y las categorías de percepción que los constituyen como tales que surge el efecto de dominación. También nos dice el autor que este tipo de violencia no se apoya en la dominación de un individuo sobre otro. Aquí estamos hablando del dominio de una posición sobre otra. No es intersubjetiva, sino estructural y dependiente de los capitales que los agentes poseen. En la concepción del autor, también nos dice que la violencia simbólica ignora el carácter arbitrario de las producciones simbólicas y hace que se admitan como legítimas. En otros términos, la violencia simbólica es una coerción que instituye mediante una adhesión que el dominado otorga al que lo domina, cuando solo dispone para pensar su relación con éste. Aquí un ejemplo que podríamos citar a partir del primer tema de esta asignatura es, por ejemplo, la relación de propiedad privada del capital, donde el dueño de la propiedad ejerce la violencia simbólica sobre su obrero. Y por último, el tema 9, denominado igualdad y selección social. Para introducir a este tema tenemos que el término igualdad proviene del latín y que se refiere a la correspondencia y proporción resultante de diversas partes que integran un todo uniforme. Citándolo ya en el ámbito social, se considera como igualdad al contexto o situación donde las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto. Ahora bien, la igualdad social es una situación social según el cual las personas tienen las mismas oportunidades o derechos en algún aspecto, así para que todos tengan las mismas oportunidades en una sociedad y vivir equitativamente y en paz.
Sin embargo, a partir de estas imágenes podemos visualizar que tanto la igualdad y la selección social están presentes en nuestra realidad. La sociedad simboliza su unidad como igualdad y su diferenciación como desigualdad. Por lo tanto, el modo de pensar de épocas anteriores se presupone como naturaleza, digámoslo, algo normal. Para contribuir un poquito más a este concepto, hablamos de igualdad como el proceso reflexivo que asegura a una persona de su pertenencia ante un grupo social. Un ejemplo son las sociedades estratificadas, tales como la religión. La religión plantea que los hombres son iguales en lo que atañe a los atributos esenciales de su humanidad, pero deben vivir colocados de manera distinta a raíz de su destino, de su karma, a la voluntad ordenadora de la creación, por su rango, por bienestar y por su estrato social. En la transición a la diferenciación social primariamente funcional, se disuelve esta forma de comprensión simbólica de igualdad y desigualdad y a partir de ello surge un tema denominado estratificación social, del cual les va a hablar el compañero en la siguiente exposición. Entonces nosotros aquí nada más denominamos que la igualdad y la desigualdad a partir de sistemas sociales tales como la religión de alguna manera se justifican. Tenemos otro sistema, aparte del religioso, tenemos nuevamente el sistema educativo, en el cual se nos dice que que debemos practicar una enseñanza igual para todos los alumnos sin excluir la desigualdad que resulta de las consecuencias educativas, aplica la libertad. La libertad y la desigualdad se aceptan dentro de la temática de los valores de la sociedad burguesa que se va estableciendo, pero que no comparten de la temática de la reflexión que implica en sí. El principio de igualdad solo actúa como idea valorativa, no como una idea de reflexión. Solo contrasta con la desigualdad sin que se transmita con ello la desigualdad de los iguales. Aquí de los que supuestamente somos iguales. De este modo, el autor ejemplifica algunos casos. Nos dice, por ejemplo, la naturaleza dirige la inclinación por las vías en las clases en que se nació. De acuerdo a la institución de un dios, se habla de la inclinación y elección del estamento. Sobre la selección no se reflexiona y se sigue siendo natural. Y tenemos otro autor, Diderot, que saca conclusiones del nuevo principio de inclusión y la define del siguiente modo. Por ejemplo, ejemplifica con la Universidad Rusa, que su plan de estudios nos dice toda la universidad ha de estar abierta para todos los hijos de la nación. Sin embargo, tenemos sin embargo, en el proceso quedan eliminados más y más personas, ya sea por falta de talento, perseverancia, de interés o por motivos externos. A esto se le conoce como selección natural. Ahí está la paradoja de la igualdad y la igualdad. Y tenemos también este concepto, educación y selección como contradicción, en que el sistema educativo se lleve a cabo la selección social y se refuerza con la sociedad, es una conciencia general, también políticamente influyente. Se puede ser de la opinión de que la selección y la educación solo son dos aspectos distintos de la conducta pedagógica, pero se condicionan. Todo cambio en las aptitudes o el comportamiento de otros implica selección y que éstas a su vez conducen a la selección a través de éxitos y fracasos. De esta manera, pues doy por concluido mi tema. Les doy a conocer la bibliografía que utilicé para mi investigación.
Espero les sea de su ayuda y espero también que haya quedado comprendido el tema. Si requieren el material les puedo enviar mi resumen al grupo de WhatsApp. Ya ustedes me dicen, compañeros. Y pues muchas gracias por escucharme. Eso es todo.